Charakterlich muss man sagen, ist er also deutlich sicherer geworden. Also am Anfang war er wirklich sehr schüchtern und sehr scheu und hat sich auch nicht so richtig getraut, sich hier zu bewegen im Haus. Und körperlich, er hat natürlich etwas zugenommen und vor allen Dingen haben seine Wunden und Narben, die sind also gut verheilt. Er hatte ja sehr viele Narben, als er kam. Und sein Fell ist schön nachgewachsen. Der sieht also viel, viel besser aus als am Anfang. Die Galgos werden in Spanien zur Jagd auf Hasen eingesetzt. Tausende Hobbyjäger züchten dort diese Hunde unkontrolliert und unter einfachsten Bedingungen. Sind die Galgos zu alt oder zu langsam zur Jagd, werden sie für ihre Besitzer nutzlos. Und da gibt es halt sehr grausame Traditionen, sich dieser Tiere zu entledigen, sei es sie in den Bäumen aufzuhängen oder zu erschießen oder mit gebrochenen Knochen auszusetzen, damit sie auch ja nicht wieder nach Hause kommen. Oder eben diese besagten Tötungsstationen, wo die Hunde dann eben abgegeben werden können. Und ja, das bedeutet, dass also jedes Jahr geschätzt 30.000 bis 50.000 dieser Hunde über sind, die dann halt, ja, derer sich entledigt wird. Ein Galguero, so nennt man die Jäger, die mit Galgos jagen, kommt zu einer Hundeauffangstation. Er möchte einen seiner Galgos loswerden. Ein Mitarbeiter erledigt die Formalitäten. Er sei ein sehr gutmütiger Hund. Sein Name ist Fulano, so erzählt uns der Galguero später. Auch jagen würde er noch ganz gut, aber eben nicht mehr so wie die jungen Hunde. Außerdem habe seine Hündin vor ein paar Tagen neue Welpen geboren. Dale, venga. Que yo he tenido muchos galgos y siempre le he buscado, cuando a mí no me ha servido, siempre le he buscado dueño. Matarlo, yo no he matado a perros nunca. Más, se lo he hablado con Juan, le he traído esta aquí, pero que la cacería del galgo son 7 años como mucho, 8 cuando el perro está bien preparado. Esta cree que es mío también. Venga, adiós. Die Hundeauffangstation San Anton ist eine öffentliche Einrichtung, die im Gegensatz zu den privaten Tierheimen dazu verpflichtet ist, jeden Hund aufzunehmen, auch wenn die Kapazität bereits erschöpft ist. Deshalb müssen trotz intensiver Vermittlungsversuche auch hier regelmäßig Hunde eingeschläfert werden. Die Holländerin Saskia versucht hier seit mehr als 3 Jahren durch ihre freiwillige Mitarbeit die Bedingungen für die Tiere zu verbessern. Trotz aller kultureller Unterschiede bewahrte sie immer den Respekt vor der spanischen Mentalität und konnte so das Vertrauen von Juan, dem Tierarzt der Station, gewinnen. No sé, porque otro galgo igual que Fulanos Blut wird auf ansteckende Krankheiten getestet. Nur wenn er gesund ist, hat er die Chance, irgendwann vielleicht zu einer neuen Familie ins Ausland zu reisen. el macho siempre trata de imponer su carácter masculino incluso sobre el amo.
Yeah, my experience is different, but I know a lot more castrated dogs than you. I think you don't know a castrated dog at all. No, that's the difference. No, claro. Yo nunca he tenido un macho castrado. Nunca. No. Un macho castrado So- no conozco el carácter, me imagino que será más tranquilo. Más tranquilo. Es que en España no se castran los perros. No. Bien. Ok, ok. Ya está, ya está. That were all the hurting things. La cadera refleja que el animal sufre una parasitosis y él mismo se rasca y se mutila parte de la piel. Aquí ya lo hemos desparasitado, No to probar, porque... pero sin éxito, porque no quiso los primeros días, no pudimos darle nada. Hoy vamos a intentar desparasitarlo otra vez, que parece que está más tranquilo. Ya está. Ja. Ok. So I will pick up the next one. Die Nachbargemeinde Arcos beauftragte die Mitarbeiter von San Anton, ein freilebendes Galgo-Pärchen einzufangen, welches bereits seit einigen Jahren vor den Toren der Stadt lebt. Die Anwohner nennen sie liebevoll Romeo y Julieta. ¿Alicate? Sí. Que estamos aquí en Arco, ¿sí? Que estamos aquí en Arco intentando recoger 2 galgos que han echado aquí alguien por aquí encima. Los galgos no tienen posibilidad ninguna de salir porque ahí abajo, hacia abajo está el Tajo, le llaman el Tajo, la peña, y hacia arriba con esta reja no ha podido salir. La perra es negra, la hembra es negra, tiene muchos parásitos, muy delgada, el macho también está enfermo y todo. You see the people throw food here and basket with water. You can't see them because they're living more downstairs. The people living here always gave them water and food, but there was someone complaining because that person is thinking these dogs will make their children ill. Alle bisherigen Fangversuche scheiterten, denn das Gelände ist sehr steil. Pedro has been here before and he put food here with a lot of tranquilizer in it. He saw the galgos walking here as if they were drunken, but even then it wasn't possible to catch them. Vielleicht haben sie diesmal mit einer Falle mehr Glück. Wir wollen wissen, wieso es hier so viele unerwünschte Galgos gibt. Unsere Suche beginnen wir bei einem professionellen Galgozüchter. Bei unserer Ankunft fallen uns 2 Galgos auf, die abseits des Geländes angekettet sind. Sie seien schwanger und bräuchten ihre Ruhe, wird uns später erklärt. Im Hof liegen ein paar Ratoneros. Man setzt sie traditionell ein, um die Ratten auf dem Grundstück zu jagen. Esa es de pelo largo, joven. Der Züchter ist sehr stolz auf seine Hunde. Am liebsten möchte er jeden einzeln vorstellen. Die Galgos werden fast ausschließlich zur Jagd benutzt, erfahren wir. Er selbst ist begeisterter Hobbyjäger. Esta también es una perra. Bueno, un galgo normal comenzamos a correrlo a la edad de 15, 16 meses y se retiran a los 5 años y medio, 5 años y medio ya
empezamos a retirarles de las carreras. Pues está corriendo hasta, hay perros que corren con 6 años, 7 años perfectamente. Pero claro, a partir de los 5 ya ellos vienen bajando y normalmente pues a partir de los 5 ya, como tenemos siempre más jóvenes. Wir werden hier mit einer anderen Denkweise konfrontiert, einer reinen Nutztierhaltung. Si son perras buenas, pero que no le veamos nosotros punta, pues ya las damos para perros de compañía, como ya Rita, que es una de las que aquí más perros recogen para buscarle dueño. Ella lleva ya varios años recogiéndolo, si ve alguno abandonado. Entonces la llamamos, ella viene, le saca fotos, la pone en internet, le busca por ahí un cliente, vamos, una casa donde lo acojan. Y en eso utilizamos el que no nos sirve para el tema que nosotros queremos. Die gebürtige Schweizerin lebt mit ihren 6 Galgos ganz in der Nähe. Windhunde haben mir eigentlich schon immer sehr gefallen. Und ich habe in der Schweiz schon Windhunde gehabt. Und wir sind dahergekommen und da sehe ich so einen Mofa-Fahrer mit 3 Windhunden im Schlepptau und war ganz überrascht, dass es die hier so gibt, ja. Und habe aber keine Ahnung gehabt, was los ist auf dem Gebiet hier. Und habe dann einmal erwähnt bei einem Spanier, dass mir die Hunde so gefallen. Und er sagt, du, ich schenke dir einen, wart noch ein paar Monate, ja. Und ich habe das auch schon wieder abgetan und da wirklich kommt er zu mir und sagt, oh, ich habe dir einen Windhund, ich bringe dir den vorbei, ja, am Sonntag. Er kommt mit 2 Windhunden, packt die raus, sagt, einer ist für dich und einer für deinen Mann und tschüss, war er weg. Ganz schnell, die wollten noch nicht mal ein Bier trinken. Ich habe keine Ahnung gehabt, worum es geht. Sie erfuhr bald, welches Schicksal die Galgos in Spanien haben und versucht seitdem, das Denken und Handeln der Jäger zu beeinflussen. Außerdem unterstützt sie die Station San Anton bei der Vermittlung der Hunde ins Ausland. Also die Spanier lassen sich sehr ungern was sagen. Vor allem nicht von Frauen und noch weniger von ausländischen Frauen. Und darum muss ich da ganz, ganz vorsichtig vorgehen. Aber wir haben auch dank Juan, der wirklich schon langsam eine offenere Einstellung zu ausländischen Frauen hat, gelungen, doch viel Verbesserungen hinzukriegen. Los padres españoles también tienen mucha culpa porque la familia media, el nivel medio económico ha subido desde que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea y nuestro nivel de vida ha subido. Al subir el nivel de vida, también artículos que antes eran un lujo, como es un animal, pues ahora es mucho más frecuente en la familia. O sea que la familia española media no ha madurado todavía con respecto a los animales. Está madurando, pero quizás el asunto de los animales ya y del medio ambiente, la sensibilidad con el medio ambiente y con los animales del resto de Europa es mayor que la que hay en España. Um zu erfahren, wie eine Jagd mit Galgos abläuft, besuchen wir einen der vielen 1000 Hobbyjäger. Yo era un niño y ya me gustaban los galgos. Cuando yo era pequeño empecé criando galgos, un amigo me daba uno, el amigo de mi padre, de mis tíos, me daban galgos, entonces yo criaba chicos. Unos servía, otros no, y ya he tenido galgos siempre, siempre. El galguero no va a la campiña a matar liebre. Le gusta matar, le gusta matar a todos los galgueros, pero va a ver sus perros correr. Al galguero que le gusta la liebre y que le gusta un galgo no va por carne a la campiña. Ese va para ver los perros suyos y los de los demás compañeros, porque es muy bonito, muy bonito. Y normalmente corremos 2 perros contra una liebre. ¿Entiendes? Hay una correa que se llaman traillas. Esto es la trailla, ¿no? Entonces esto va aquí metido, lleva un sistema
Cuando sale la liebre, le damos un espacio, una distancia entre el perro y la liebre para que la liebre tenga una ventaja, para que no vaya el perro a matarla tan pronto, ¿no? Aquí, como puedes comprobar, va un perro y aquí el otro. Mira, primero, esta es la traída para la competición. Entonces, la forma de ponerle el collar, pone un collar, otro collar y pone esto por aquí. Entonces ellos van unidos los dos. Cuando una vez que ya sale una liebre, se ve la liebre echada o bien que se levanta porque el compañero la levanta, entonces sale el gargo, llámalo. Mira. Y ya ellos van detrás de la liebre. Una vez que ya van detrás de la liebre, muchos de ellos, la mayor parte, la traen. Un 80, un 70% la traen al dueño. Pero otros la matan y la dejan donde mismo muere. Tiene que ir el cazador a por ella. Lo cierto es que tengan un espacio donde ellos corran, ¿no? Porque lo que nos gusta a nosotros es ver la carrera y ver el trabajo que realiza un animal para defenderse y el otro para atraparla. De lo que más me gusta de los gargos, de los gargos es que se le vaya la liebre. También me gusta coger, porque el garguero que diga que no le gusta matar es mentira. Pero a mí lo que me gusta es que se vaya por pata. Yo te lo voy a decir como hablo yo aquí en Corí. Que se vaya por pata, que tiene más patas la liebre que el gargo. Sí, esa es tradición. Eso viene de antes, eso viene de... Y aquí en Coní que hay muchos aficionados, y entonces yo me iba junto con los hombres mayores que tenían perros, me juntaba con ellos y entonces aprendí a cazar así con ellos. Crío y se va refinando la casta, porque esto es una casta de galgo que hay que tenerlo muy refinado. Muy refinado, porque todos los gargos no sirven. Hay un porcentaje grandísimo que se quedan en el camino. Mira. Toma, ven, toma. Mira. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Puedo ya? Cabrón. Ven. Tengo un perro con 2 años. Que este año es cuando está el perro para dar lo que tiene que dar. Este perro, si este año no dice él, aquí estoy yo, ya no cuento con él. Los perros los tiene que experimentar. Experimentar es probarlo. Los tiene que ver detrás de las liebres. Cuando un galguero quita un perro porque ya no le sirve, tiene mínimo 2 años. Los jóvenes nunca. Porque para eso lo cría, para verlo. Es sind also nicht nur die älteren Jagdhunde, die ausrangiert werden. Zeigen die jungen Hunde ungenügendes Jagdtalent, so werden auch sie nutzlos und als Kostenfaktor zum Problem. Los gargos que nos sirven, antes los cazadores éramos muy malos. Los quitábamos del medio como podíamos. Pero hoy ya la técnica está avanzando mucho y la autoridad también aprieta. Hay una familia alemana y cuando encuentran dueño en Alemania, pues ellos me mira Pepe, porque yo me llamo Pepe. Entonces, pues, vienen enseguida ellos por los perros, que no se los pueden llevar porque tienen un cupo muy grande, tarda mucho. Pues yo se lo doy al veterinario, le echa la letal y lo quita del medio. Ich habe hier Aufnahmen von Pepe mit seinen Hunden. Ein weißer davon hat er bei sich, der ist auf diesem Bild auch, der heißt Palomo. Wegen diesem Hund und noch dem Schwarzen, der dahinter steht, hat er uns diesen Winter angerufen, weil er die nicht mehr haben wollte. Sie dienen nicht mehr, sind nicht mehr schnell genug. In diesem wunderschönen Zustand hält er seine Hunde eigentlich. Und er hat mir auch gesagt, dass er noch ein bisschen wartet, bis wir einen Platz gefunden haben für die Hunde. Das dauerte ungefähr 3 Wochen und habe dann
ihn so aufgefunden, wie er da aussieht. Also ziemlich böse, abgemagert, mit Bisswunden, eingeschüchtert. Er hat ringsum am ganzen Körper Blessuren, Entzündungen gehabt. Und er hat mir gesagt, naja, Fressen geben, das kostet Geld. Das ist ein Ergebnis, dass sie immer die Galgos, die nichts mehr zur Jagd taugen, auf irgendeine Art und Weise loswerden wollen. Das Schlimmere gibt es auch noch, dass sie halt aufgehängt werden oder eingeschläfert direkt oder erschossen. Aber es geht immer mehr zurück. Es bessert langsam, zumindest in unserer Region. Vor allem das Erhängen der Galgos hat eine lange Tradition und wird in einigen Regionen Spaniens bis heute praktiziert. Es ist eine einfache und billige Art zu töten. Da diese Methode seit 1996 unter Strafe steht, werden die Tiere vermehrt ausgesetzt oder in die Auffangstationen gebracht. Dies stellt die Tierschützer Jahr für Jahr vor große Probleme, da die Zahl der abgegebenen Galgos seitdem drastisch zugenommen hat. Antes, ellos dicen que no, pero antes los galgueros, aquí en Villamartín, también los sacrificaban cruentamente, con crueldad. Hace 5 años que estamos aquí y ya no los sacrifican, ya no se ven perros sacrificados cruelmente en Villamartín, ni en la zona, porque ellos saben que lo traen aquí y que le buscamos familia. Entonces, el sufrimiento de los galgos en nuestra comarca ha desaparecido. Cuando el viento se mezcla con colores del cielo y el día ya se va entre los sueños y nunca volverá lo que se pasó ayer, tiempo viejo que se va entre los dedos. Everyone, when they're talking about galgos, are talking about the hanging of them. Problems with dogs we are confronted here is cruelty, but more in the way of, for example, a dog is ill, they don't go to a vet. And what we also experience is a lack of knowledge about how to take care of a dog. And I sometimes think there's a lack of interest too. Lots of people take animal lives very easy. Im Januar, zum Ende der Jagdsaison, werden die meisten Galgos zur Station gebracht. Da kann es schon vorkommen, dass über 60 Galgos versorgt werden müssen. Früher wurden die Hunde oft nachts an die Tür gebunden oder über den Zaun geworfen. Seit März 2005 gibt es in Andalusien die Chipppflicht für Hunde. Mit einem Lesegerät kann anhand eines implantierten Mikrochips der Besitzer des Hundes identifiziert werden. Seitdem ging die Zahl der ausgesetzten Tiere deutlich zurück. Ein Anruf. Die Falle, die am Stadtrand von Arcos aufgestellt wurde, ist zugeschnappt. Es ist Julieta, das Weibchen.
¿Qué te pasa, ¿Me has mirado para aquel lado, no? No, me puedo ponerlo así. Ahí. Ahora, yo lo hablemos un poquito. Pero te un lazo va buscando exactamente. Listo. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué lado? Vas a otro lado, coño. Ahora que cambia por ahí, ¿no? Venga, venga, bájale, venga. ¿Has visto? ¿Lo has arreglado? Arréglame. ¿Qué hay de siempre? ¿Has visto? ¿Lo has arreglado? Arréglame. Y mucha gente se preguntará qué hace un veterinario sacrificando animales en vez de curarlos. Nunca pensé que la Sierra de Cádiz iba a tener al año tantos perros abandonados. El primer año pasamos de los 100 que yo creía que iba a haber, pasamos a tener en el año sobre 900 perros, el primer año. Cuando empezaron a llegar muchos perros, pues tuve que empezar a sacrificar. Fue la peor época de mi vida porque me cuesta mucho trabajo sacrificar animales, lo paso muy mal, como todo el mundo, que le gustan los animales. Yo tengo en mi casa un pastor alemán que tiene 15 años, tengo un chihuahua y 2 yorkshire y una tortuga. Yo no comprendía por qué las personas se deshacían de animales que están sanos y que tienen buen carácter. Como comprobará, hay otra pista, aquella es otra pista de... Der Züchter möchte uns seine Trainingsanlage vorführen. Venga. 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 Hier gehen die Hunde 1 Stunde pro Tag über eine Mischung aus Sand und Kies. Dies härtet die Pfoten ab, damit sie sich später bei der Jagd auf freiem Feld nicht verletzen. Unos 9 kilómetros. Un paso, tú te metes ahí y tienes que ir un paso ligerito. Er habe Hunde, die nicht zu gebrauchen sind, noch nie ausgesetzt. Am Baum aufhängen, so etwas machen nur die schwarzen Schafe unter den Jägern. Die gäbe es auch. Pero que el que es criador no suele matar perros. Hoy en día. Hubo años, en aquellos años antaños, donde no había dónde meterlo, ni había, pues mira, mejor lo sacrificaban. Pero hoy en día no hay por qué sacrificarlo, porque hoy estamos comunicados con tu ropa.
Y yo vengo reconociendo de que ya lo mismo, se llevan perros para Inglaterra, para Suiza, para Holanda, para Bélgica, para Austria, para Dinamarca, para infinidades de países que allí en nuestra raza pues hay, pero no hay tanta. Claro, les ven en internet y les gustan, y por qué no, y como son perros que son muy nobles, de por sí son muy nobles, y se dan mucho a querer, pues los acogen muy bien, no hay por qué sacrificar ninguno. Ellos no piensan que el animal, si no tiene suerte, se va a sacrificar, sino únicamente piensan para su beneficio de que el animal va a salir en adopción y que su acción no es mala, es buena. Entonces, por un lado, lo que hacemos no es solución, porque no podemos estar siempre buscando familias en el resto de Europa o en España para nuestros animales. And even now we take a little bit more of her blood. Saskia und Juan behandeln eine ältere Galga. And she's quite old, eh? She's about 7. Más o menos 7 años tiene. Sí, tiene ya cierta edad. And most of the galgos who are coming in are about 2 years old, eh? Los galgos normalmente que vienen aquí están 2, 3 años, muy jóvenes. Muy jóvenes. O vienen muy jóvenes y algunas hembras ya de cierta edad, porque han sido muy buenas cazando y han sacado varias crías, varias camadas. La tienen todos los años criando una vez o dos, porque han resultado muy buenas como cazadoras de liebre. Esta en concreto aparte tiene muy buen carácter, es muy noble, Sí. y además muy guapa. I think she likes to be with us. Se gusta la vida aquí, ¿eh? Sí, sí, ella está muy bien. Sí. Está mejor que donde estaba. Sí, mucho mejor. This is a better house for her. She doesn't have to work anymore. It's always foreigners can't imagine, but most of the dogs here, they feel like home. Because this is heaven by where they came from. Once there was a dog stolen, and on his own strength he came back to the shelter. It was his house here. So we are going to pick up the next one. Das Welpengehege des Züchters. Hier sind die letzten 3 Würfe untergebracht. Y también nos está, bueno, estos son más pequeños, nos está costando más trabajo sacarlos, más calón, más trabajo criarlos. Bueno, en España hay muchos criadores de galgos. De por sí, digamos que aquí en Conil, que es un pueblo pequeño, pues habrá sobre 110, 120 que criamos galgos. Y si te hablo de toda España, pues en criaderos grandes, pues habremos, según el club del galgo español, pues vemos 1000 y pico de socios. Y casi todos los que estamos en el club criamos casi todos de 20 para arriba por año. Es drängt sich die Frage nach einer Zuchtregulierung auf. Juan diskutierte kürzlich bei einem Treffen in Madrid mögliche Lösungsansätze mit den zuständigen Politikern. Se ha abundado sobre todo, en principio, lo que yo expuse en la reunión era limitar el número de hembras de cría. Que una persona no pudiera tener, una misma propietario, pudiera poseer 5 hembras o 4 hembras de galgo y hacerlas criar todos los años. Ellos lo llevan hasta 15 meses, los prueban y si no sirven, vienen aquí al centro. Pero tenía enfrente al presidente de la Federación de Caza con Galgo y uno de sus argumentos era que si él puede mantener 10 Ferraris en su casa, ¿por qué no puede tener 10 galgos? Que si él puede tener 10 Ferraris, pues igual puede tener 10 galgos, ¿por qué no? Die Jäger sehen keinen Sinn in einer Reglementierung. Denn nur wenn man viele Galgos züchtet, kann man mit etwas Glück einen neuen Sieger herausfiltern.
Der sei allerdings ein Vermögen wert. Las soluciones culturales nunca son a corto plazo. El problema está con la tauromaquia, con el toro de Lidia. Cuando se considera que es una cosa cultural de un país, es muy difícil romper con toda una tradición que dura siglos. Wir schauen nach, wie es Julieta geht, die in der Schlucht von Arcos gefangen wurde. Esta pareja de galgos lleva 3 años dando problemas a los vecinos de la peña de Arcos. Dan problemas porque por la noche llegaban a la ciudad, rompían las bolsas de basura, acudían moscas y también porque son un vehículo de contagio de parásitos. Vamos a intentar sociabilizarla, que no tenga miedo a los humanos, la vamos a desparasitar, la vamos a vacunar y esperemos que de aquí a poco tiempo esté preparada para viajar a algún país de Europa que la quiera. What I observe is that it's very hard for her to be locked up here, and she doesn't has any responsibility anymore for her life. I think if a dog is living so long alone and he can manage it, why don't leave him? Fulano, der von seinem Galgero hier abgegeben wurde, hat sich inzwischen gut eingelebt. In the beginning here, Fulano was scared for every other galgo, for every person here. I think Fulano will be a good family dog. Just give him 1 week to get used to all the new things, because you have to realize for a dog like him, everything he experienced is new. Give him a week and I think, yeah, he's a very uncomplicated, sweet dog. La solución será educacional y faltan, yo creo que 20, 30 años para que el español comprenda esto y sea sensible con respecto a los animales. Yo pienso, particularmente he pensado yo, cuando tú te llevas los galgos con Juan, entonces que hacéis un bien a nosotros. Eso es todavía, yo te lo agradezco muchísimo, porque yo sé que el perro va a ir a una vivienda, a una familia que va a estar mejor que conmigo, sí. De corazón. Yo cada vez que te doy un perro te lo pienso y digo, anda que va a buenas manos. Siempre se lo digo cuando sale de aquí, le digo, mira que va a buenas manos. Yo le he dado ya 12 o 14 galgos y cada vez que tenga uno, pues los llamo. Los llamo a ellos y se los llevan. Y yo me alegro muchísimo que se los lleve. Mejor que quitarlo de en medio. Estoy muy, muy agradecido de los que se llevan los perros para Alemania. Muy agradecido. Palabra. Die Lösung des Problems ist das nicht. Es ist aber ein Übergang, weil die Hunde müssen ja erstmal versorgt werden. Wir sind auch politisch dran am Arbeiten. Und wir suchen da immer wieder Aufklärung. Ich habe auch ein Aufklärungsblatt entworfen, was ich aufgehängt habe. Das Ergebnis war, dass sich mehr gemeldet haben, um mir Hunde anzubieten. Und mit dem Chip-Zwang hier, der auch ganz langsam greift, dürfte sich die Situation in den nächsten Jahren vielleicht verbessern. Or the most important thing is that I don't have the idea that I can save all the dogs here. I think that's the most important thing, and I can be very happy with the fact if 1 dog is saved. Sí, con lo único que soy feliz aquí es cuando me envían correo electrónico con fotos de perros en... Yo no creo que en Villamartín haya nadie, ningún veterinario, que salve 600 perros al año. Fulano hatte Glück. Seit 4 Wochen lebt er bei Barbara in der Nähe des Bodensees.
eine von vielen Pflegestellen in Deutschland, die regelmäßig Galgos aus Spanien aufnehmen und an ihr neues Leben als Haustier gewöhnen. Man bekommt einen Hund, der verschüchtert ist, wo man wirklich sieht, dass der eine Menge erlebt hat, wie der Fulano mit seinen vielen Narben. Und wenn dann so ein Tier so eine Entwicklung macht und plötzlich feststellt, das Leben kann auch schön sein und ja, man irgendwie sieht, der Hund ist glücklich, dann macht mich das auch sehr zufrieden und macht dann einen großen Spaß.